Buenos días a todos, soy Guillem Royo del equipo de marketing de Atlanter y os doy la bienvenida al webinar de hoy sobre el cierre contable y fiscal 2025. Es un placer daros la bienvenida a esta sesión en la que nos acompañan Carlos Calvo y Marta Gor, ambos asesores contables senior de Atlanter, que nos explicarán las principales novedades del ejercicio y compartirán recomendaciones prácticas para afrontar el cierre con seguridad. Durante la sesión veréis que hemos habilitado un apartado dentro de la plataforma donde podéis dejar vuestras preguntas y al final del webinar destinaremos unos minutos para responderlas en directo. También os recordamos que recibiréis la presentación por correo electrónico en cuanto termine la sesión para que podáis revisarla con calma y sin más damos paso a nuestros ponentes, Carlos y Marta, cuando vosotros queráis. Vale, estupendo. Muchas gracias, Guillem, por la presentación. Para empezar, comentaros que un poco la estructura que seguiremos de cara a este webinar es la siguiente, ¿no? Lo hemos dividido en dos partes. Habrá una primera parte correspondiente al IRPF que trataré yo y después de que acabemos con el IRPF, mi compañera Marta continuará con el impuesto sobre sociedades. Pues sin más dilación, empecemos con el IRPF y vamos a iniciar con las novedades. En cuanto a las novedades, la primera novedad importante que tenemos es una nueva deducción por obtención de rendimientos del trabajo, ¿vale? Esta deducción busca limitar la subida del impuesto para los perceptores del nuevo SMI. Se tienen que cumplir dos requisitos: que se cobre un salario bruto inferior a 18.276 euros y que no se perciban otras rentas, excluidas las exentas, inferiores o iguales a 6.500 euros. O sea, se tiene que percibir unas rentas inferiores o iguales a 6.500 euros. En este supuesto, si cumplimos los requisitos para acceder a dicha deducción, hay dos formas de calcularla. La primera es, si nos encontramos en el escenario en que nuestro salario bruto es inferior a 16.576 euros, tendremos derecho a una deducción fija anual de 340 euros. En cambio, si nos encontramos en el rango entre los 16.576 euros y 18.276 euros, tendremos que aplicar esta fórmula que veis abajo a la derecha, que sería 340 menos, abro paréntesis, salario bruto menos 16.576, cierro paréntesis, multiplicado por 0,2. ¿De acuerdo? Entonces, primero, mirar si cumplimos los requisitos de acceso a la deducción. Si los cumplimos, pues habrá que determinar, habrá que cuantificar dicha deducción. Por último, decir que hay un tercer punto a analizar cuando se aplique dicha deducción, que es que esta está limitada a la cuota que correspondería a estos rendimientos netos de trabajo. Entonces, nosotros tenemos una base, le aplicamos unos tipos impositivos. Al hacer esto, tenemos una cuota, pues la parte, el porcentaje de esa cuota que se corresponda a las rentas de trabajo será el límite máximo en el que podremos aplicar esta deducción. Vamos con una segunda novedad para este 2025, que es cambios en el procedimiento para la tributación de las devoluciones a mutualistas. Aquí lo que se ha pretendido es agilizar, flexibilizar el procedimiento que se estaba siguiendo para tramitar dichas devoluciones, y básicamente se han hecho dos cosas, ¿no? Se ha suprimido el diferimiento en la tramitación de las devoluciones en relación con 2019 a 2022 y años anteriores no prescritos. Y además, para facilitar un poco la tarea a los contribuyentes, lo que se ha aprobado o se ha dicho es que con la presentación del formulario del 2 de abril de 2025 ya se entienden solicitadas las devoluciones de estos años, 2019, 2020, 2021, 2022, y pues también incluso años anteriores no prescritos, si los hubiera. Vamos con una tercera novedad. Hemos empezado hablando con deducciones
Y ahora hablaremos de otra deducción, que es una deducción que ya lleva unos cuantos años con nosotros, pero que sería la deducción por adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Uno de los requisitos para aplicar esta deducción era realizar dichas adquisiciones antes de un periodo de tiempo concreto. Pues ahora este periodo de tiempo se ha extendido y tanto vehículos eléctricos como puntos de recarga se pueden comprar hasta 31 de diciembre de 2025 y si lo compramos en esta fecha o antes, podremos aplicar estas deducciones que en algunos casos pueden resultar bastante interesantes y suponer un ahorro fiscal considerable. También tenemos novedades en relación con las exenciones y en este caso ha habido cambios en las exenciones por indemnizaciones. Como podéis ver aquí, tendríamos indemnizaciones por responsabilidad civil por daños personales, indemnizaciones por despido o cese del trabajador y, bueno, aquí hablaríamos más que de indemnización, las anualidades por alimentos percibidos por los hijos, ¿no? En el primer caso, en la indemnización por responsabilidad civil por daños personales, se ha ampliado la exención y ahora también se pueden beneficiar otras indemnizaciones por daños físicos o psíquicos y no hace falta que su cantidad se haya aprobado o se haya fijado legal o judicialmente. Bastaría con un acuerdo de mediación o cualquier otro medio que cumpla una serie de requisitos, ¿no? Que esté establecido legalmente para resolver este tipo de controversias. En relación con los despidos o cese del trabajador y la indemnización que se puede obtener, aquí, más que una novedad, la normativa lo que ha hecho es matizar un criterio que en su momento Hacienda cuestionaba, pero ahora está más que superado, que es que no es necesario llegar a la vía judicial para poder beneficiarse de dicha exención. Ahora también, y desde hace tiempo, pero ahora en la normativa se ha concretado, se ha indicado en el artículo 7, también pueden tener derecho a esta exención las indemnizaciones por despido o cese del trabajador acordadas en el acto de conciliación, SMAC o CEMAC. Y finalmente, hablando de anualidades por alimentos percibidas por hijos, aquí también un poco lo que se ha hecho es flexibilizar el acceso a esta exención y ahora no es necesario contar con una sentencia judicial, como decía algún inspector que era un poco más intransigente, para aplicar esta exención, ¿no? También podría aplicar la exención a anualidades por alimentos fijadas por el convenio regulador del Código Civil o el equivalente autonómico. Ahora, siguiendo con las novedades del IRPF, esta a lo mejor a alguno de vosotros os suena, porque sí que es un poco más conocida y nos afecta más, no es algo tan específico quizás como lo anterior, pero es que este 2025, por primera vez, bueno, estrenamos este 25 una nueva escala del ahorro. Y esta escala del ahorro, donde tributan los ingresos financieros, por ejemplo, dividendos, intereses y ganancias capitales derivadas de transmisión, ahora queda de esta manera. El cambio lo tendríamos en el último tramo, que es que si yo estos ingresos financieros y ganancias de capital superase los 300.000 euros, pues el año pasado, en vez del 30% que veis aquí que se aplicaba a un 28% y ahora, como he comentado, en vez de un 28% se ha subido 2 puntos porcentuales a un 30%, ¿no? Al final, para dotar de más progresividad al impuesto.
Y la última novedad que os traemos con respecto al IRPF es una novedad que afecta al mundo de los artistas. Y es una nueva reducción que en la normativa se conoce como reducción por rendimientos extraordinarios, que un poco lo que pretende es que, bueno, en este mundo de los artistas es habitual que a lo mejor el año pasado he tenido unos rendimientos moderados, pero el siguiente me ha ido muy bien y entonces los rendimientos han aumentado exponencialmente, ¿no? Porque he hecho más actuaciones o he tenido más trabajo. Bueno, aquí un poco guardando similitud con la reducción que ya tenemos desde hace años por rendimientos irregulares o generados en un periodo superior a 2 años, lo que se ha buscado es que la progresividad que tiene el IRPF pues, no mate a estos contribuyentes, ¿no? Entonces, por ese motivo se ha aprobado dicha reducción. Y en la normativa lo primero que se hace es definir el ámbito subjetivo, es decir, qué sujetos tienen derecho a aplicar esta reducción. Y lo que ha hecho la normativa es separar entre rendimientos del trabajo y rendimientos de actividades económicas. Si yo soy trabajador por cuenta ajena, podré aplicar esta reducción en el caso de que obtenga rendimientos del trabajo procedentes de elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, o también si mi relación laboral es de carácter especial, la relación laboral especial de artistas. Estamos hablando de artistas de artes escénicas, audiovisuales, musicales e incluso aquí podríamos incluir a los técnicos y auxiliares asociados a estas performances, actuaciones, a este mundo, a fin de cuentas. Si no somos trabajadores por cuenta ajena, sino por cuenta propia, entonces estaremos hablando de rendimientos de actividades económicas y, al igual que antes, se ha definido qué grupo concreto de contribuyentes tiene derecho a aplicar tal reducción. Aquí podéis ver que, básicamente, lo que se ha hecho es definir qué grupos y agrupaciones de la sección segunda y sección tercera del impuesto sobre actividades económicas pueden beneficiarse de la reducción. Entonces, sería tan sencillo como mirar el modelo 036, 037 que presenté para darme de alta y ver si pues, mi epígrafe se corresponde con alguno de estos o mi agrupación. Y luego también podrían acceder a la reducción aquellos trabajadores por cuenta propia, aquellos autónomos que presten servicios profesionales que, si se prestasen por cuenta ajena, caerían en el supuesto este que tenemos aquí, ¿no? Se tendrían que realizar mediante una relación laboral especial y hablando de artes escénicas, audiovisuales, musicales e incluso los técnicos y auxiliares asociados a los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, primero de todo, determinar si entramos dentro o fuera del ámbito subjetivo para beneficiarnos de esta reducción. Y una vez nosotros decimos, de acuerdo, podría aplicar la reducción, hay que cuantificar esta reducción. ¿Y cómo se cuantifica? Pues básicamente lo que tendríamos que hacer es la media de los rendimientos que yo he percibido en los 3 años anteriores. A esta media yo tendría que conocer el 130% de dicha media. Es un cálculo así un poco, pero bueno, es como lo ha aprobado la normativa. Y lo que exceda en el ejercicio que estoy liquidando, lo que exceda el 130% de esta media, le podré aplicar una reducción del 30%. ¿De acuerdo? Entonces, la base es este exceso del 130% de la media de los rendimientos de los 3 años anteriores y el porcentaje de reducción, el 30%.
disculpad, sería la diferencia entre lo que he cobrado y el exceso, ¿no? No sé si lo había dicho bien, pero por si acaso lo concreto. Y muy importante aquí tener en cuenta que la base de la reducción, igual que pasa, por ejemplo, con otra reducción importante como la reducción por inicio de actividad económica, está limitada. En el caso de la reducción por inicio de actividad económica, la base de reducción está limitada a 100.000 euros. Aquí es un poco más alto, estaríamos hablando de 150.000 euros. Entonces, aunque la base sea 180.000 euros, como tengo este límite, pues la reducción la calcularé en función de una base de 150.000 euros. Y ahora vamos con unas pocas recomendaciones que os traigo. Esto ya hemos terminado el apartado de novedades del IRPF y ahora esto ya no son novedades propiamente dichas, pero creo que es interesante de cara a la presentación de la declaración el año que viene y ahora mismo, porque hay muchas cuestiones que tenemos que cerrar ahora, antes de que cierre el ejercicio, pues os traigo una serie de recomendaciones, ¿no? Y voy a comentar las que me parecen, en mi opinión, más importantes, porque son unas cuantas, para no pasarme el tiempo. Pero, por ejemplo, en lo que concierne a los rendimientos del trabajo, muy importante si somos expatriados, manteniendo la residencia fiscal en España por motivo de trabajo, es relevante considerar que existe una exención conocida como la exención del 7P por trabajos en el extranjero, ¿no? Si hay un desplazamiento efectivo al extranjero, si la beneficiaria de mis servicios, de mi trabajo, es una entidad extranjera. En estos casos existe una exención muy importante relacionada con los rendimientos generados en el extranjero. Y esta exención puede llegar hasta 60.100 euros anuales. Por tanto, si nosotros estamos en esta situación que, aunque tenemos la residencia fiscal en España y tenemos que pagar por consiguiente IRPF, pues hay un porcentaje importante de mi trabajo por cuenta ajena, esto es importante, que desarrollo en el extranjero, pues en ese caso podré aplicar esta exención y muchas veces lo ideal es que el propio empleador, si está obligado a retener, que lo normal es que lo esté, ya lo aplique en nómina y entonces ya, pero si no lo aplicara por algún motivo y nosotros sabemos que cumplimos los requisitos, pues es importante contar con un buen asesoramiento. Nosotros desde Atlantre, por ejemplo, tenemos muchos casos de exención 7P y podemos ayudar para aplicarla y el contribuyente verá que el ahorro fiscal es una exención muy importante que tenemos actualmente en la normativa. Y en el caso opuesto, es decir, estamos hablando de trabajadores desplazados al extranjero. Si es un trabajador desplazado a España, es un impatriado. En este caso lo que tenemos es un régimen especial que depende de la retribución que se obtenga, también puede ser muy beneficioso y principalmente tiene dos ventajas, ¿no? Este régimen especial que se conoce como Ley Beckham. La primera ventaja es que los tipos, según el caso, pueden ser bastante más bajos que los que corresponderían si tributáramos bajo el régimen general. Y luego también es que tributamos como no residente, es decir, por norma general, solo se tributa por las rentas de fuente española. Y esto también afecta a otros impuestos como el impuesto sobre el patrimonio. En vez de pagar impuestos sobre el patrimonio por el patrimonio mundial, solo pagaría impuestos sobre el patrimonio por el patrimonio español. Los bienes y derechos que tengo o puedo ejercer en territorio español. Entonces, aquí hay una serie de requisitos que hay que mirar bien y si se cumplen, optar por el régimen especial y empezar a beneficiarse del mismo. Respecto a rendimientos de actividades económicas, pues aquí yo lo que destacaría
es, por ejemplo, conocer que hay estimación directa y estimación objetiva, que según el caso me puede interesar más un tipo de estimación u otra, aunque sí que es verdad que la estimación objetiva cada vez está más limitada y hay menos autónomos que se pueden acoger a ella, pero bueno, al menos conocer que está esta opción y analizarla, investigarla. Después, en el caso de que optemos por tributar por estimación directa o no nos quede otra, muy importante también conocer que existe una reducción por inicio de actividad económica, la que he comentado anteriormente, y que se puede aplicar tanto el primer año en el que tenemos beneficios como el siguiente. Y, bueno, otros temas que yo siempre recomiendo, ¿no? Evitar mezclar patrimonio empresarial y particular. Cualquier asesor fiscal os dirá que no es muy buena idea en una misma cuenta cobrar de los clientes y que mis amigos me hagan un bizum porque he ido a tomar unas cañas con ellos, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo así práctico. Entonces, siempre que podamos tenerlo todo bien separadito, ordenadito. Y también en cuanto a la imputación temporal, esto es algo que también trae muchos quebraderos de cabeza. El típico autónomo que pues, un porcentaje elevado de sus clientes son morosos, cobra el IVA y tiene que ingresarlo, pero realmente no lo ha cobrado, ¿no? Pues en estos casos, saber que hay un criterio de caja, tanto en IRPF como IVA, para, en vez de tener que pagar el impuesto cuando el servicio se ha prestado o el bien se ha entregado, principio de devengo, se hace siguiendo un criterio de caja. Y yo solamente voy a pagar cuando haya cobrado estas facturas, ¿vale? Entonces, esto también es algo que nos preguntan bastante y creo que vale la pena conocerlo. En cuanto a los alquileres, pues aquí cuidado si tenemos una segunda residencia y no está alquilada, que hay que hacer imputación de renta inmobiliaria y luego los gastos, deducir todos los gastos, amortización incluida y la reducción por arrendamiento de vivienda. Muy importante, si lo que alquilamos es una vivienda o un local, que no se nos pase, que antes era un 60%, pero ahora hay como una escala que va del 50 al 90%, pues aplicar dicha reducción porque un 90%, por ejemplo, es casi la totalidad del beneficio del alquiler que no tributa. En cuanto a capital mobiliario, intereses, dividendos, variaciones capitales, de capital, de ganancias de patrimonio, pues aquí, sobre todo, tener en cuenta que en estos casos no siempre va a la base imponible del ahorro. Hay algunos rendimientos como los subarriendos que tenemos que incluir a la otra base que tenemos en este impuesto dual, como es el IRPF, que es la base imponible general. Pero también si yo tengo pérdidas patrimoniales, saber que existe la compensación entre estas pérdidas y los rendimientos del capital mobiliario y viceversa. Aquí, en cuanto a las ganancias y pérdidas patrimoniales, lo mismo, hay algunas ganancias y pérdidas que no ponerlo en una base cuando va en otra, las que no derivan de transmisiones de patrimonio a la general, las que sí que derivan de ventas de activos, un inmueble, unas acciones, un fondo, a la del ahorro, las pérdidas, intentar aprovecharlas lo máximo posible y cuanto antes. Cuidado con estas donaciones, por ejemplo, donaciones de inmuebles, que a veces solamente pensamos en el impuesto sobre donaciones, pero para el donante le afecta en su IRPF, a menos que sea dinero. Si es un donativo en dinero, ahí solamente tiene trascendencia en impuestos sobre donaciones, pero si es otra clase de bien o derecho, aquí tener en cuenta todos los impuestos antes de acometer la operación. Las variaciones no sujetas y exenciones, hay bastantes ganancias de capital que están exentas o no sujetas, las más típicas, por ejemplo, la transmisión y reinversión de vivienda habitual. Los mayores de 65, si venden su vivienda habitual, también estaría exenta la ganancia, la constitución de rentas vitalicias,
todo esto, pues si podemos jugar con estas exenciones para no tributar, pues sería lo correcto. Luego, sí, también los coeficientes de abatimiento, otro tema importante aquí. Si yo vendo activos adquiridos antes del 31 de diciembre del 94, saber que hay una serie de coeficientes de abatimiento que me permiten ajustar la ganancia patrimonial y tributar menos, cuando hablamos de estos activos adquiridos ya hace unos cuantos años, y después tener en cuenta la conexión entre el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio. Si yo voy a generar rentas derivadas de transmisiones, voy a tener ganancias patrimoniales, mejor que sean a largo plazo, a más de un año, porque me juega con una reducción que hay en el impuesto sobre patrimonio, la reducción del 60% de la base. Entonces, si voy a hacer transmisiones, mejor realizar aquellas a largo plazo, a más de un año, para pagar menos impuestos sobre el patrimonio. Y finalmente, y ya después de esto doy paso a mi compañera Marta para que os hable del impuesto sobre sociedades, otros aspectos aquí a comentar relacionados con el IRPF que pues, yo siempre revisaría y miraría, aquí no lo he puesto, pero muy importante, el tema de la residencia fiscal, sobre todo en años de cambio, que me cambio de una jurisdicción a otra. El IRPF es para los residentes fiscales en España. Entonces, eso es lo primero siempre, sobre todo cuando hay un desplazamiento a otro país, cuando adquiero la residencia fiscal española. Porque si empiezo a mirar lo demás, pero no determino correctamente la residencia fiscal española, puede ser que esté presentando declaraciones de residente, declaraciones del IRPF, cuando tendría que presentar declaraciones de no residente o no presentar ninguna declaración. Entonces es muy importante este aspecto también. Otros temas, a la hora de hacer la declaración, mirar tanto tributación individual como tributación conjunta, que me sale más a la cuenta. Normalmente, si hablamos, por ejemplo, de un matrimonio que uno de los cónyuges tiene rentas altas y el otro no tiene rentas o tiene rentas muy bajas, optaremos por la tributación conjunta. Mirar todas las deducciones, que hay algunas deducciones que ni salen en los datos fiscales y mucho menos en el borrador. Cada año se publica un manual de renta y está muy bien porque hay un listado de todas las deducciones estatales y autonómicas. Las reducciones, planes de pensiones cada vez más importantes, no solo un ahorro para persona física, también para la empresa, si estamos hablando de planes de pensiones empresariales. Vigilar la situación censal, que estén las direcciones, todo bien informado a Hacienda, porque muchos requerimientos vienen por incoherencias censales. Más consejos, el fraccionamiento, si me sale a pagar, es importante conocer que se puede pagar el 60% en junio y el 40% restante el 5 de noviembre, que, bueno, que fue ayer, ¿no? Y a muchos de nosotros pues nos llegó ayer el cargo. Y en cuanto a la documentación, y ya acabo, esto también muy importante, ¿no? Os la pida al asesor o no, hay que tener siempre la documentación, al menos los 4 años de prescripción tributaria. Siempre que nosotros apliquemos algún beneficio que nos haga pagar menos impuestos, la carga de la prueba la tenemos nosotros. En cualquier momento nos puede venir la administración y exigirnos la documentación soporte para aprobar estos incentivos fiscales, ¿no? Entonces, muy importante tener esta documentación bien guardada y a disposición de la administración cuando nos la solicite. Pues con esto ya estaría yo y doy paso a mi compañera Marta para que siga con el impuesto sobre sociedades. Hola, gracias Carlos. Voy a compartir pantalla. Vale, creo que ya se ve. Bueno, ahora vamos a ir con las novedades sobre el impuesto de sociedades, ¿vale? Para el año 2025. Antes de nada voy a empezar con una pequeña checklist contable, ¿vale?
para revisar muy rápidamente qué es todo lo básico que tenemos que revisar antes de empezar con el impuesto sobre sociedades, ya que la contabilidad es la base sobre la que vamos a partir para empezar con el impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, unas revisiones mínimas que veremos muy por encima. Después ya vamos a pasar con las novedades específicas de este año 2025, que solamente, bueno, las principales son solamente 3. Después pasaremos con un recordatorio de las que hubo el año pasado, porque en el impuesto sobre sociedades de 2024 sí que hubo unas cuantas más novedades, y luego pasaremos con unas recomendaciones. ¿Vale? Entonces, bueno, en cuanto a la checklist fiscal, perdona, a la checklist de contabilidad, bueno, básicamente tenemos que pasar un poco a revisar toda la contabilidad, ¿vale? De la sociedad. Los puntos más clave serían en cuanto a los fondos propios. Tendremos que revisar que tenemos realizada la distribución de resultados del ejercicio anterior. Tenemos que revisar también que hayamos dotado correctamente las reservas obligatorias, ya sea la reserva legal o bien si en los años anteriores optamos por aplicar determinados beneficios fiscales, como por ejemplo la reserva de capitalización o la de nivelación, pues tenemos que revisar que efectivamente las hemos contabilizado correctamente, porque también, como sabemos, deben figurar en el balance con absoluta separación, ¿vale? Estas tanto reservas de capitalización como nivelación tienen que ser muy detectables, muy de forma clara, ¿vale? Entonces, bueno, yo recomendaría que se contabilice una subcuenta de cada reserva por ejercicio de estas dos, capitalización y nivelación, porque así, bueno, las podemos seguir fácilmente y podemos pues, revisarlas y ver cuándo tenemos la obligación, por ejemplo, en el caso de la nivelación, si tenemos que revertirla al cabo de 5 años, pues que la tengamos bien controlada. Respecto a los fondos propios, otros temas que tenemos que ir revisando serían, bueno, si en el ejercicio ha habido aportaciones de socios, que tengamos las actas, que estén, bueno, todo acorde, si hemos hecho ampliaciones o reducciones de capital, bueno, que esté correctamente contabilizado todo. Si pasamos a deudas a largo plazo, fianzas, inversiones financieras a largo o corto, bueno, en este campo, sobre todo, conciliar todos los saldos. Tenemos que realizar las reclasificaciones de corto a largo, tenemos que revisar pues, si hay operaciones, grupo, asociadas o vinculadas, pues que las tengamos correctamente especificadas en cada cuenta. Si pasamos al inmovilizado, lo que tenemos que revisar especialmente es pues qué altas de inmovilizado he realizado este año. Tengo que revisar qué porcentajes, bueno, cuando se crea la ficha de amortización, pues revisar qué porcentajes de amortización hemos aplicado. También es un buen momento bueno, es el momento de decidir si vamos a ir por los mismos porcentajes del artículo 12 del impuesto de sociedades, para ir por los porcentajes de amortización deducible fiscalmente, para después no tener que realizar ajustes extracontables en el impuesto sobre sociedades. También tenemos que revisar, en caso de tener inmuebles, pues que se haya creado la ficha correctamente, porque como sabemos, las amortizaciones únicamente puede ser por la parte de la construcción, no podemos amortizar ni suelo, terrenos, etcétera. Entonces, revisar que esto está bien. Si tenemos obras en curso, pues tampoco no son amortizables hasta que deja de ser una obra en curso. Entonces, bueno, pues revisar cuándo se ha finalizado esta obra en curso, cuándo ya pasa a ser un inmovilizado que pueda ser amortizable y nuevamente, bueno, lo que hemos comentado antes, que estemos amortizando o que vayamos a amortizar únicamente la parte de construcción, nunca ni suelos, terrenos, etcétera. También tenemos que revisar pues, sobre las cuentas financieras, pues bueno, los saldos de los bancos, tenemos que conciliar los bancos, que todo sea correcto, pues las cuentas de caja, pues como la caja se supone que es una caja física, pues no tiene ningún sentido que tenga saldos negativos.
la cuenta de 555, que sería una cuenta puente durante el año, pues a final de año debemos reclasificar todo lo que quepa esté en esta cuenta para que esté pues donde toca. Importante comprobar los saldos de las cuentas con socios y administradores, porque como sabemos, cuando hablamos de operaciones vinculadas, tenemos que valorarlas a valor de mercado. Entonces, si tenemos saldo, tenemos que ver si vamos a devolver este saldo, si no, si creamos un préstamo, este préstamo está retribuido, si lo retribuimos tiene que estar retribuido a valor de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, una revisión importante. En cuanto a las existencias, bueno, como siempre, se tiene que revisar el inventario y verificar si vamos a tener que hacer variaciones con las variaciones de existencias a final de año. ¿Qué más? En cuanto a las cuentas, clientes, proveedores, acreedores, como siempre tenemos que revisar los saldos de todo, tenemos que ver si tenemos operaciones en caso de grupo o entidades asociadas, vinculadas, etcétera, pues que las clasifiquemos correctamente, contablemente. Si tenemos facturas pendientes de recibir, pues que creemos las provisiones. Si tenemos gastos anticipados, si tenemos que verificar ingresos, bueno, hacer una revisión de todas estas cuentas. Después tenemos también las cuentas de la hacienda pública. Es muy importante que, como estos van a ser datos que ya hemos presentado ante la administración, primero que cuadre todo con lo que hemos presentado y en caso de detectar algún error, pues tenemos que ver si se tiene que corregir estos errores, las declaraciones o lo que sea. ¿Vale? En el caso del IVA, pues las cuentas de IVA soportado y devengado a final de año tienen que estar a cero porque hemos contabilizado todas las liquidaciones mensuales o trimestrales, las que pertoque, quedando estas dos cuentas a cero. Si hemos creado, a lo largo del ejercicio hemos solicitado algún aplazamiento, pues verificar que se ha contabilizado los pagos de estos aplazamientos correctamente, la parte de intereses a su cuenta y la parte de devolución del IVA pues a la cuenta que pertoque para que no nos queden saldos extraños. También con los modelos pues 111 de retenciones, ya sea del trabajo o de actividades económicas o el modelo 115 de las retenciones sobre los alquileres, también pues verificar que en las cuentas contables quede el saldo del último periodo únicamente. Es una manera, pues eso, contablemente de detectar si ha habido alguna desviación, algún problema y estar a tiempo de corregirlo. También verificar las cuentas de la contabilidad de los impuestos de sociedades de ejercicios anteriores. Lo mismo, si tenemos un saldo, pues verificar que sean los saldos correctos, si ya se ha cobrado, si no, bueno, que quede todo bien. Si tenemos diferencias, de ejercicios anteriores, etcétera, etcétera, revisarlo todo. También, podemos revisar algunos saldos de resúmenes anuales que hemos practicado, vamos a practicar. Pues como el 390, pues revisión de la cifra de negocio con las 700, 705. No tienen por qué coincidir en todos los casos, pero cuando no coinciden, pues revisar el porqué y que tengamos la justificación de por qué no coinciden. También, los modelos de retenciones del alquiler, modelo 180, pues que correspondan con la 621, etc. Bueno, un poquito que veamos que todo lo que hemos ido haciendo, lo hemos ido haciendo bien y se ha ido contabilizando correctamente. Muy importante también, de cara al impuesto de sociedades, van a ser las cuentas de retenciones y de pagos a cuenta. Es importante que no tengamos saldos de ejercicios anteriores, sino que los saldos sean los reales del ejercicio en curso, ya que estas cuentas después las vamos a aplicar en el impuesto sobre sociedades. Entonces, revisar todo un poquito. Y en cuanto a los ingresos y gastos, pues es el momento también de hacer una revisión del PIG, comparando pues para detectar posibles desviaciones, errores, cualquier cosita. Vale, ahora ya entramos directamente con las novedades de este año, de este impuesto de sociedades del ejercicio 2025, ¿vale? Que básicamente van a ser tres. Por un lado tenemos la reserva de capitalización. Ya en el año pasado, en el impuesto sobre sociedades de 2024, ya hubo novedades en este campo y este año vuelve a haber otras novedades.
La reserva de capitalización es un beneficio fiscal que lo que pretende es que las sociedades se capitalicen, ¿vale? Y por lo tanto no distribuyan sus beneficios. Entonces, se calcula revisando el incremento de los fondos propios del ejercicio en curso respecto al ejercicio anterior y sobre ese incremento me permiten practicar una reducción. Inicialmente esta reducción fue del 10%, el año pasado la aumentaron al 15% y este año estamos ya con que el porcentaje de reducción general va a ser del 20%. 20% sobre el incremento de los fondos propios. Otra de las novedades de este año es que también nos permiten ampliar este 20%, ¿vale? En el caso de que, aparte de este incremento de los fondos propios, también tengamos un incremento de la plantilla media total respecto del ejercicio anterior, nos van a permitir ampliar este porcentaje de reducción, ¿vale? Entonces, si la plantilla media total se ha incrementado respecto del ejercicio anterior entre un 2 y un 5%, el porcentaje que nos va a permitir reducir de la reserva es del 23 en lugar del 20. Si la ampliación de la plantilla media va entre el 5 y el 10, nos van a permitir reducir un 26,5%. Y si el incremento de la plantilla media es superior al 10%, podemos incrementar hasta el 30%. Entonces, para aplicar esta reserva de capitalización, tenemos una serie de requisitos. El primero de los requisitos no ha cambiado respecto del año pasado. Es el mantenimiento del incremento de los fondos propios durante 3 años. Inicialmente era 5 y el año pasado lo redujeron a 3 años, ¿vale? Pues debemos mantener el incremento durante 3 años. También tenemos que dotar una reserva una reserva de capitalización por el importe de la reducción y esta reserva va a tener que estar indisponible durante un plazo de 3 años. Y por último, estos dos requisitos son los mismos que el año pasado, pero el nuevo para este año, ya que tenemos el tema del incremento de la plantilla, pues tenemos un requisito adicional, que es que el mantenimiento del incremento de la plantilla también lo debemos de mantener durante un plazo de 3 años. Vale, si cumplimos estos 3 requisitos, podemos tener acceso a estas reducciones, pero tenemos unos límites de aplicación. Estos también han variado, los límites respecto del año pasado. Entonces, el límite que puedo aplicar de la reserva va a ser sobre la base imponible previa a esta reserva. Y este límite este año ha subido al 20%. En el caso de las micropymes, cuya cifra de facturación sea inferior a 1 millón de euros, ellas van a poder, su límite va a ser del 25% de la base imponible previa. Y en el caso de que, llegado este límite, pues no podamos aplicar pues el 100% de la reserva, del 20%, por ejemplo, con carácter general, pues vamos a disponer de 2 ejercicios. Los 2 ejercicios siguientes vamos a poder aplicarnos estas reservas que nos han quedado pendientes. Otro de las novedades importantes va a ser en el tipo de gravamen, ¿vale? Los tipos de gravámenes se han modificado. Bueno, el tipo de gravamen viene determinado en el artículo 29 y aparte hay una disposición transitoria 44 en la Ley del Impuesto de Sociedades que nos va a determinar qué va a pasar a lo largo de los próximos años, ¿vale? Entonces, en el artículo 29 especifica cómo van a quedar las cosas, ¿vale? Pero si miráis esta tabla y veis el artículo 29 vais a ver que no se corresponden los porcentajes. Es porque estamos aplicando para el año 2025 los porcentajes establecidos en la disposición transitoria 44. Entonces, el tipo general para el año 2025 es del 25%. Después tenemos un tipo para las microempresas cuya cifra de facturación fue inferior a 1 millón de euros y en estas microempresas van a tener 2 tramos. Por un lado, los primeros 50.000 euros de base imponible van a ir al tipo del 21% y el resto de su base imponible va a ir al 22%.
En el caso de las entidades de reducida dimensión, son aquellas que están establecidas en el artículo 101 de la ley del impuesto, son aquellas que su facturación va entre 1 y 10 millones de euros. Su tipo impositivo en el año 2025 es del 24%. Importante decir que estas dos, tanto micro como reducida dimensión, no tienen cabida para las empresas patrimoniales. Las sociedades patrimoniales son aquellas que no tienen actividad económica, son las que más de la mitad de su activo no está afectado a la actividad, a una actividad económica. Por lo tanto, para estas empresas no tienen derecho a acudir a estos tipos más reducidos del impuesto sobre sociedades. Por otro lado, tenemos también las entidades de nueva creación. En este punto no ha habido cambios, ¿vale? También siempre que realicen actividades económicas, por lo tanto, no les sirve a las patrimoniales. Su tipo impositivo va a ser el 15% el primer año que tengan una base imponible positiva y el siguiente. Si el siguiente tengo una base negativa, no va a saltar al año siguiente, ¿vale? Va a ser el primer año y el siguiente, independientemente que lo pueda aplicar o no. Vale, esto no ha cambiado. Lo que sí que ha cambiado es que se introducen para las empresas emergentes, que son aquellas startups que siguen la ley 28/2022, que van a tener también derecho a el tipo reducido del 15%, pero en este caso va a ser su primer periodo, su primer ejercicio que tengan una base imponible positiva y los 3 siguientes, siempre y cuando mantengan la condición y se atengan a todas las reglas de la ley 28/2022. Y por último, bueno, para las cooperativas fiscalmente protegidas, básicamente se van a adaptar a estos tipos de las micro y de la reducida dimensión, ¿vale? Entonces, si tenemos las empresas, las cooperativas cuya cifra de negocio sea superior a los 10 millones, se van a separar, como siempre, en las cooperativas. Los resultados cooperativos irán al tipo del 20 y los extra cooperativos irán al 25. En cambio, las cooperativas que se pueden considerar entidades de reducida dimensión, pues sus resultados cooperativos van a tributar al 20 y sus resultados extra cooperativos al 24. Y con las microempresas que sean cooperativas fiscalmente protegidas, se van a separar, pues al igual que las microempresas, pues por 2 tramos. Los resultados cooperativos de los primeros 50.000 euros de su base van a ir al 18% y el resto al 19%. Y de sus resultados extra cooperativos, también los primeros 50.000 irán al 21% y el resto al 22%. Como he comentado, todo esto es para el ejercicio 2025. ¿Por qué? Porque en la disposición transitoria 44 vemos cómo van a evolucionar estos tipos, ¿vale? Entonces, las microempresas en 2025, sus primeros 50.000 euros tributan al 21, pero en el ejercicio 2026, sus primeros 50.000 euros tributarán al 19 y a partir del 27 en adelante van a tributar al 17%. El resto de las bases de las micropymes por encima de los 50.000 euros de base, en el 25, como hemos dicho, van al 22%, pero el año que viene, en el 26, irán al 21% y después en adelante irán al 20%. Y en el caso de las entidades de reducida dimensión, también tenemos cambios. Este año 2025 van a tributar al 24%, en el ejercicio 2026 tributarán al 23%, en el 27 tributarán al 22%, en 2028 tributarán al 21% y en 2029 al 20%. Todo esto, si no hay nuevos cambios, etcétera, pero de momento tenemos estos tipos para los próximos, este año y los 4 siguientes. Otra de las novedades, la segunda de las novedades, es sobre la tributación mínima. La tributación mínima no es nueva, la tenemos ya desde el ejercicio 2022 y es exclusivamente para 2 tipos de contribuyentes. Contribuyentes cuya cifra de negocio sea superior a 20 millones de euros y para contribuyentes en régimen de consolidación fiscal. Desde el 2022, estos 2 tipos de contribuyentes tienen una cuota mínima del 15%. Entonces, las novedades para el año 2025 es adaptar esta tributación mínima también a los nuevos tipos. Entonces,
dentro de los contribuyentes que están en régimen de consolidación fiscal, que sean microempresas, cuya cifra de negocio fuera inferior a 1 millón de euros. En este caso, su cuota mínima, en lugar de ser del 15%, va a ser el nuevo tipo impositivo que tengan, su nuevo tipo impositivo multiplicado por 15/25 partes y redondeándolo por exceso. En el caso de las contribuyentes que estén dentro del régimen de consolidación fiscal y sean entidades de reducida dimensión, pues lo mismo, su nuevo tipo, en lugar de tener la cuota mínima del 15%, será su nuevo tipo impositivo de este año, que es diferente del año que viene, del siguiente, etcétera, etcétera. O sea, cada ejercicio pues, es su tipo de este año, multiplicado por 15/25 partes y redondeando por exceso. Vale, hasta aquí con las novedades de este año 2025, ¿vale? Ya hemos dicho que eran poquitas, pero bueno, importantes. Después aquí os he dejado, como veo que me estoy quedando sin tiempo, ¿vale? Os voy a dejar aquí las novedades que entraron en vigor ya en el ejercicio 2024, pero que siguen vigentes ahora en el ejercicio 2025 y siguientes, ¿vale? Por un lado tenemos unas que fueron para adaptar algunos de los preceptos que fueron considerados inconstitucionales del Real Decreto Ley 3/2016, que el año pasado se reincorporaron al impuesto de sociedades, que son unos límites aplicables a grandes empresas cuya cifra de negocio fuera superior a 20 millones de euros, les limitaban la compensación de bienes, les limitaban pues, deducciones de doble imposición, régimen de transparencia. También tenemos la reversión obligatoria de pérdidas que en ejercicios anteriores al 2013 fueron considerados deducibles, se van a tener que, bueno, se han tenido que empezar a integrar en las cuotas del impuesto de sociedades como mínimo por 1/3, pues los ejercicios 24, 25 y 2026. También se mantiene la libertad de amortización para vehículos eléctricos y las nuevas infraestructuras de carga que sean afectos a actividades económicas de los ejercicios 24-25. También tenemos modificaciones en la limitación de deducibilidad de gastos financieros. También tenemos la ampliación de la medida temporal que hubo respecto a la determinación de la base consolidada para grupos que estén en consolidación fiscal. En ese caso, pues las entidades, la base imponible del grupo fiscal va a ser y continúa siendo la suma de las bases positivas individuales y solamente el 50% de las bases imponibles negativas. ¿Vale? Esto es para los ejercicios 23, 24 y 25, por lo tanto, si ya empezamos a aplicarlo en el 23, pues, y en el 24, pues este año tendremos las reversiones de los ejercicios anteriores más la nueva aplicación de esta limitación para el 25. También respecto al régimen fiscal de las entidades sin ánimos lucrativos, por un lado, para ellas se les ha ampliado el número de actividades, etcétera, etcétera, que pueden acogerse a esta ley 49/2022, pero para las sociedades que hagan donaciones a estas entidades se les incrementó los porcentajes de deducción al 40%. Y este porcentaje se incrementa hasta el 50% en el caso de que se hagan donaciones a una misma entidad por un periodo igual o superior durante 3 ejercicios. Y también, como todos los beneficios también tenían límites, pero el límite también se amplió al 15%. También tenemos, se introdujo la figura de la autoliquidación rectificativa el año pasado en el impuesto sobre sociedades. También se había aplicado sobre el IVA, sobre el IRPF. Bueno, pues esta es una de las, también se aplicó a los impuestos sobre sociedades de los ejercicios 24 en adelante. Se introdujo un nuevo gasto no deducible, que sería el derivado de la contabilización del impuesto complementario. Apareció este impuesto y pues al igual que cuando contabilizamos el impuesto sobre sociedades
es un gasto contable, pero después no es un gasto fiscalmente deducible y tenemos que aplicar un ajuste extracontable, pues pasa lo mismo con este nuevo impuesto complementario. También se aplicaron excepciones a la cuota mínima que acabamos de explicar. Pues bueno, se mantienen estas entidades que son exentas de esta tributación mínima. Y bueno, también hubo cambios sobre la reserva de capitalización, pero bueno, estas ya no nos importan porque ya hemos explicado las que tenemos para el ejercicio 25, que son las importantes y las que ahora mismo nos tienen las que nos tienen que resonar en la cabeza y que tenemos que tener en cuenta. Vale, entonces ya vamos con las recomendaciones. Bueno, vamos a pasar, sobre todo es revisión de muchas cosas porque es un impuesto donde tenemos que mirar mucho. Lo primero, lo que he comentado al inicio sobre la checklist fiscal, es importante que tengamos bien revisada la contabilidad porque es la base de partida para este impuesto, ¿vale? Entonces tenemos que pasar por toda la contabilidad y revisarla correctamente. Tenemos que revisar nuestra cifra de negocio porque determina muchas posibilidades de tributación, afecta al tipo impositivo, como hemos visto que han habido cambios este mismo ejercicio, afecta también pues, a los incentivos de empresas de reducida de dimensión para poder aplicarlos o no, nos afecta a limitaciones en compensación de bases imponibles y deducciones, nos afecta también a la tributación mínima, entonces tenemos que tener muy clara pues, nuestra cifra de negocio. También cada ejercicio tenemos que revisar si nuestra sociedad tiene actividad económica o es una sociedad patrimonial, porque también, como hemos visto, también tiene muchas implicaciones en el impuesto sobre sociedades. Entre ellas, pues el tipo, no podemos acceder a los tipos reducidos del impuesto de sociedades, sino que vamos a tributar directamente al 25%. Tampoco vamos a poder aplicar los incentivos de empresas de reducida dimensión cuando nuestra sociedad sea patrimonial, a pesar de que tengamos una cifra de negocio inferior a los 10 millones. También vamos a tener restricciones en las bases, en la aplicación de bases imponibles negativas en determinados casos. Restricciones sobre exenciones de imposición. Por lo tanto, es importante que se revise si nuestra sociedad es patrimonial o no. Una cosa importantísima en el impuesto sobre sociedades, claro, que hayamos la correcta deducibilidad de los gastos, ¿no? Porque contablemente podemos tener unos gastos, pero que a nivel fiscal, a nivel del impuesto sobre sociedades, no sean fiscalmente deducibles. Entonces, vamos a tener que hacer una revisión muy importante para verificar y aquellos gastos que no sean deducibles fiscalmente, vamos a tener que practicar los ajustes extracontables en el impuesto sobre sociedades. Por citar algunos ejemplos muy sencillos, tenemos las amortizaciones en el artículo 12 de la ley. Si nos estamos adecuando nuestras amortizaciones a los porcentajes del artículo 12, van a ser tanto deducibles contable como fiscalmente, pero si estamos aplicando otros porcentajes, vamos a tener que crear los ajustes. Otro tema, los deterioros por pérdidas de créditos incobrables, pues no en todos los casos son deducibles. En el artículo 13 nos dice que estos deterioros únicamente van a ser deducibles cuando a la fecha del impuesto, que sería en general, si eres de año natural, el 31 de diciembre, pues si ya han transcurrido 6 meses desde la fecha del vencimiento del pago. También sí, luego si hay concursos, si hay varios temas, ¿vale? Entonces, revisar bien los deterioros si son deducibles o no son deducibles. También revisar si tenemos contabilizadas pérdidas de deterioros del inmovilizado, porque en este caso no van a ser deducibles fiscalmente. Entonces, vamos a tener que crear los ajustes extracontables, deterioros de valores, provisiones. Y ya entrando en el artículo 15 directamente, lo que ya específicamente te dicen que no es deducible en el impuesto de sociedades, multas y sanciones, donativos, liberalidades, atenciones a clientes que superen el 1% de la cifra de negocio, retribuciones de fondos propios en determinados casos, gastos financieros, deudas. Se tiene que ir revisando todos los gastos que sean o no sean deducibles para, pues si se tienen que practicar algún ajuste extracontable,
practicarlo. Por otro lado, también muy importante, las operaciones vinculadas. En cuanto a las operaciones vinculadas, como sabemos, se tienen que valorar a valor de mercado. Entonces, tenemos que revisar que estén, bueno, lo suyo, lo correcto es que se revise en el momento de hacer la operación. Evidentemente, ahora ya vamos un poco tarde, pero bueno, siempre estamos a tiempo todavía. Revisar que se haya realizado, que se hayan valorado correctamente estas operaciones vinculadas. También tenemos que revisar si tenemos obligación de documentar todas estas operaciones y si la documentación que tenemos que tener a disposición de la administración es una o es otra. Bueno, se tiene que revisar. También respecto de las operaciones vinculadas, ahora mismo justamente estamos en campaña del modelo 232, que sería en el que se tienen que, bueno, ahora mismo sería en el mes de noviembre para las sociedades con cierre de ejercicio a 31 de diciembre. Si no son 10 meses, pues el mes siguiente del cierre del ejercicio es cuando se debe presentar el modelo 232. En este modelo se debe analizar las operaciones vinculadas y si superamos determinados límites en determinadas operaciones vinculadas, vamos a tener que presentar el modelo simplemente informativo. Y también vamos a tener que informar en este modelo 232 todas las operaciones con cualquier paraíso fiscal, desde el primer céntimo. ¿Vale? En este caso no hay límites. Todas las operaciones con paraísos fiscales se deben simplemente informar a la agencia tributaria a través de este modelo. Vale. Bueno, por último, revisar bueno, todos los beneficios que podamos aplicar, ¿no? Sobre nuestro impuesto de sociedades, tenemos que revisarlos. Si hemos tenido, pues si nos han hecho deducciones y tenemos deducciones que aplicar sobre la doble imposición. Si hemos invertido en investigación y desarrollo y podemos aplicar alguna deducción al respecto. Sí, podemos aplicar deducciones de creación de empleo. Sí, hemos hecho donativos a las entidades que hemos visto del 49-2022, pues también que tengamos los certificados y podamos deducirnos, podamos aplicar, vamos. También revisar la reserva de capitalización que hemos comentado antes, con los tipos actuales de reducción, etcétera, etcétera, con los porcentajes actuales. Si tenemos derecho, por un lado, cumplimos los requisitos y queremos aplicarlas. También revisar los incentivos de empresas de reducida dimensión para ver si queremos aplicar. Estos están en el artículo 101 y siguientes. Ver si queremos aplicar pues, una libertad de amortización, amortización acelerada o incluso la reserva de nivelación. Y cumplir, bueno, pues con todos los requisitos para poder aplicarlas. También revisar, bueno, si tenemos en determinadas operaciones, tenemos la posibilidad de aplicar exenciones en dividendos, en transmisión de rentas en el extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, pues revisarlo ahora es el momento. Y también, bueno, lo que hemos comentado también en el tema contable, que es muy importante, los importes que tenemos de retenciones que nos han hecho sobre nuestra sociedad y los pagos a cuenta que nosotros hemos practicado, pues revisar que los datos que tenemos sean los correctos y que podamos aplicar pues estos importes en nuestro impuesto sobre sociedades. En cuanto a las retenciones, sería importante tener algún certificado de retenciones, por si nos lo exige la administración. Y bueno, los pagos a cuenta los habremos hecho nosotros, por lo tanto, ponerlos correctamente. Y por último, revisar si tenemos la obligación de tributación mínima, que bueno, ya lo hemos explicado hace un ratito, entonces no me voy a alargar ya mucho más con este tema. Entonces, bueno, como vemos, tenemos muchas cosas que revisar, ¿vale? En el impuesto de sociedades, tanto en el impuesto de sociedades como en renta. Así que nada, ya hemos acabado esta parte. Hay muchos puntos que no se nos puede pasar y te agradecemos mucho el análisis que has llevado a cabo del impuesto sobre sociedades, Marta. No sé, Guillem, ya vamos un poco, nos extendemos del tiempo. No sé si al menos da tiempo de contestar a una pregunta en vivo y ya las otras podríamos contactar por correo, no sé. Perfecto, Carlos.
Muchas gracias por vuestra ponencia, primero de todo, Marta, Carlos. Y bueno, sí, como bien dices, vamos un poco justos de tiempo, así que vamos a responder una pregunta, ¿vale? Así que os la lanzo. Nos pregunta Marta, ¿la exención del 7P podría aplicarse a un autónomo societario? Somos una pyme de servicios, entre paréntesis, producción audiovisual, y la mayoría de nuestros trabajos son en el extranjero. Vale, bueno, esta es para mí, ¿no? Porque al final es la exención que hemos comentado antes en el IRPF. Claro, aquí lo que estoy viendo es que se comenta que es autónomo societario. Entonces, mi primera respuesta sería que no, que la exención esta no se podría aplicar, ¿no? En estos casos que pues, yo llevo a cabo una actividad, pero lo hago a través de una sociedad. Lo que pasa es que esto se podría analizar porque aquí al final la cuestión es de todos los requisitos, el que veo que peligra aquí para aplicar la exención del 7P es la calificación de estos rendimientos. Entonces, el artículo 27 de la ley del IRPF me dice que pues, de cumplirse una serie de requisitos que son pues, una participación en la empresa, realizar una actividad profesional de la sección segunda del IAE, estar dado de alta en el RETA, que tanto la empresa como el autónomo societario lleven a cabo exactamente la misma actividad. Claro, si se cumplen toda esta retahíla de requisitos, el artículo 27 me dice que independientemente de que como vista esta relación, ¿no? Sea con un contrato o con nóminas, eso tiene calificación de rendimientos de actividades económicas. Entonces, si la conclusión de este análisis es que es un rendimiento de actividad económica, no se podría aplicar la exención. Si no cumple alguno de estos requisitos, por ejemplo, no tiene obligación de estar dado de alta en el RETA, o no es una actividad profesional, es más bien una actividad empresarial, pues ya hablaríamos, en vez de rendimientos de actividades económicas, rendimientos del trabajo, y entonces habría que ir al artículo 7P y ver si se cumplen los requisitos del artículo 7P, ¿no? Los otros requisitos, que son que sea el cliente, bueno, el beneficiario del servicio sea una entidad no residente, que en el territorio donde se realiza el trabajo haya un impuesto análogo, ¿no? Al IRPF. Entiendo que este se cumple cuando hay convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información y que al mismo tiempo nos aplique el régimen de excesos, ¿no? Serían estos requisitos. Pero yo aquí lo que me preocupa más o lo que le daría una vuelta, y si es necesario pues podemos ayudar en esto, es que ya se habrá mirado, pero bueno, se puede revisar a ver si la calificación de estos rendimientos se está haciendo correctamente y si en vez de rendimientos de actividades económicas se declara o se tendría que declarar como rentas del trabajo, entonces ahí no descarto la opción de aplicar la exención del 7P si se cumplen el resto de los requisitos. Perfecto, Carlos. Gracias. Con esto llegamos al final del webinar sobre el cierre contable y fiscal 2025. Queremos agradeceros a todos vuestra asistencia y participación. Esperamos que la sesión os haya resultado útil y que os ayude a afrontar el cierre del ejercicio con mayor seguridad y claridad. Y recordaros también que en las próximas horas recibiréis por correo electrónico la presentación completa para que podáis revisarla en detalle. Bueno, recordaros también que si os surge cualquier duda adicional o necesitáis acompañamiento más personalizado, desde Aldanter estamos a vuestra disposición para ayudaros. Y no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de nuestros próximos eventos, contenidos y novedades. Gracias por asistir y nos vemos en próximos webinars y que tengáis un feliz día. Muchas gracias. Gracias.